Hola a todos, un gusto saludarles. Hoy realizaremos un análisis de dos dispositivos discursivos en un contexto social. En este caso se trata de dos películas. Una es Voces Inocentes, dirigida por Luis Mundoki y estrenada en el año 2004. Nos habla de Chava, un niño de 11 años que tuvo que vivir en medio de la guerra civil que se presentó en El Salvador entre los años 80 y principios de los 90. La otra película es Colores de la Montaña, estrenada en el año 2010 y dirigida por Carlos Albaráez. Nos habla de Manuel y sus amigos, que tuvieron que vivir de grandes desafíos en medio del conflicto armado que se presenta en Colombia. Dos temas, que es el conflicto armado y el desplazamiento. Como podemos ver, en Voces Inocentes hubo una guerra civil entre el gobierno y las guerrillas por querer adquirir poder. Esto llevó a enfrentamientos que tuvieron que vivir pues los niños que en este caso Chava, en medio de su familia, tuvieron que vivir ataques salvajes, pues de cierto modo que tuvieron que refugiarse muchas veces debajo de sus camas. En la película de Colores de la Montaña no hubo tanto enfrentamiento, pero sí hubo peligros como la mina que pusieron los guerrilleros y que pues Manuel tuvo que presenciar. De cierto modo no hubo heridos. Afortunadamente en esos enfrentamientos no hubo ningún tipo de personalidad. Pero adicionalmente a esto, pues en la guerra civil que presentó en El Salvador con Voces Inocentes, se puede observar el reclutamiento forzado que tuvo que hacer el ejército y al mismo tiempo la guerrilla, porque de cierto modo los dos realizaron un reclutamiento. Y eso ya es un entorno más político, porque de cierto modo la guerra que se estaba viviendo era fuerte, entonces por eso fue fuerte el tema político que se vive. En cambio, en Colombia se presenta y afectan también que no tengan una buena vida, y esto también es culpa del gobierno que hay y la avaricia que quieren tener cada vez más los poderosos del mundo. La escuela como autoridad local también representa una institución de poder que intenta mantener un cierto orden en la comunidad, pero también se ve afectada por esta violencia. ¿Cómo es posible que amenacen a la profesora y ella deba irse, dejando a estos niños en la incertidumbre? ¿Qué pueden esperar ellos ante este abandono, no solamente de la profesora, sino del gobierno, que se supone que es quien debe proteger y velar por los derechos de los niños, de la comunidad y de las familias? Esto, en comparación con Voces Inocentes, nos muestra el abandono también del gobierno como estructura de poder, en donde la escuela era el escenario donde el mismo Estado llegaba a reclutar, incluso a matar los niños que se negaran a participar. El gobierno no solamente luchaba contra la guerrilla, también enfrentaba problemas internos de corrupción, ineficiencia, falta de recursos para atender las necesidades básicas de la población, especialmente en estas áreas afectadas por el conflicto. En las dos películas se retrata cómo las comunidades se ven afectadas por el conflicto, se sienten desamparados, desprotegidos y ante toda esta violencia que dan las fuerzas militares. Eh, el gobierno no puede ni siquiera garantizar la seguridad de la población, lo que lleva a un sentido de abandono y desesperación por parte de la comunidad. Para finalizar con el análisis comparativo de los dos dispositivos, otra similitud que tenemos en los dos dispositivos es la escasez de recursos y de los servicios básicos. Esto lo podemos ver mucho también en nuestras zonas rurales de nuestro país, en donde el gobierno no proporciona servicios básicos como son agua potable, atención médica, ni siquiera una educación de calidad. En ambos dispositivos podemos notar cómo se violenta y se vulnera uno de los principales derechos de los niños, como es la educación, siendo esta acción ejecutada en la película Los colores de la montaña por grupos armados al margen de la ley, quienes amenazaban a las profesoras, las obligaban a huir y a abandonar los centros educativos por querer escuelas rurales libres de conflictos, de violencia y de ataques a sus estudiantes. Mientras que en Voces Inocentes, quienes vulneraban este derecho fundamental era el ejército salvadoreño, ya que interrumpían las clases en los colegios para reclutar a niños entre los 12 años de edad y llevarlos de manera forzada a la guerra. Si nos remitimos a la actualidad, en nuestro país aún podemos evidenciar cómo en muchos centros educativos rurales, muy apartados geográficamente, se sigue repitiendo la historia de Manuel, lo que aún afecta la educación y la calidad de vida de los niños que viven en el campo, motivo por el cual las nuevas generaciones prefieren migrar a la ciudad para proyectarse y forjar un mejor futuro. La niñez y la pérdida de la inocencia. La cruda realidad de la guerra se refleja en la pérdida de la inocencia de los niños, quienes se ven obligados a enfrentar situaciones inimaginables que los llevan a perder su sentido de la seguridad y confianza en el mundo.
La participación forzada en actividades peligrosas como el reclutamiento por grupos armados o la exposición constante a la violencia deja cicatrices emocionales profundas en los niños, quienes a menudo enfrentan traumas psicológicos duraderos. La pérdida de la inocencia también se manifiesta en la desconfianza hacia las figuras de autoridad, y ya que los niños aprenden a cuestionar la validez de la protección y el liderazgo en un entorno donde la violencia y la traición son moneda corriente. La resiliencia y la esperanza. A pesar de la adversidad, la resiliencia de los niños y la comunidad pueden ser vistas como una mera ilusión frente a la abrumadora realidad de la guerra. A menudo la esperanza se convierte en un recurso agotado y desgastado, difícil de sostener en medio del caos y el sufrimiento. La lucha por mantener la humanidad y buscar la felicidad se ve obstaculizada por las condiciones opresivas y la falta de recursos para construir un futuro. La esperanza se desvanece rápidamente en un entorno donde la violencia y la incertidumbre son omnipresentes. La resiliencia puede interpretarse como una forma de resistencia pasiva, donde la comunidad se ve obligada a adaptarse a la brutalidad de la guerra en lugar de buscar activamente cambios significativos. La cual nos muestra la realidad tal cual es, que se vivía pero aún se sigue viviendo, y cómo la educación puede influir en eso, siendo yo educador físico, cómo puedo impactar a las sociedades y a los niños y a las futuras generaciones, y cómo puedo brindar mi granito de arena para que esto de alguna manera pueda cambiar. Y pues, si bien es cierto que la realidad de todos no es la misma, y estas películas lo muestran de una manera muy cruda y real, gracias a la educación y a la educación física y al deporte, puedo impactar diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de niños, para influir a una mejor sociedad mucho más consciente, sentada en valores y sentada en cimientos mejores. Como conclusión, me queda la responsabilidad que tengo como educador físico de impactar a las futuras generaciones y transmitir mejores conocimientos para que sus realidades y su futuro sean. Punto número uno, el contexto histórico-geográfico. Son en la misma década, pero aunque no son en el mismo país, marca el mismo punto de vista, el cual es el concepto de la guerra, la afectación a las familias y en la infancia de los niños. Punto número dos, el enfoque en la infancia, lo cual nos muestra cómo los niños tienen que crecer bajo adversidades, la cual pues ellos no saben que tienen que sufrir, pero pues como la guerra llega distante, pues tienen que vivirla. Resiliencia y la esperanza al conflicto. Nos muestra cómo las familias tienen que ser fuertes, unidas y buscar un medio de escape al cual poder adherirse para llevar la guerra de la manera más fuerte. El impacto de las familias. El impacto de las familias comparte temas y enfoques similares en cuanto a la presentación de las películas, lo cual nos ofrece una mirada conmovedora y humana hacia las personas afectadas por la guerra y la violencia.